Buenos días, profesor. Buenos días o buenas noches. Mi nombre es Juan Daza y le voy a explicar mi examen final de la materia de uso y configuración de sistemas operativos. Soy de la carrera de software y vamos a hacer este examen. Que lo que nos dice es que tenemos aquí un diagrama que en resumen, es que tenemos que instalar dos máquinas virtuales, una con Alma Linux, otra con Windows Server. En el Alma Linux vamos a tener lo que es el backend, lo que vamos a hacer, lo que es la base de datos que tenemos que instalar en MySQL, mientras que en el web server, en el Windows Server tenemos que descargar un sistema de un portal web que es de votaciones que son dos archivos que el profe dio. En la elección es un QR para crear la base de datos con todas sus tablas y requerimientos, mientras que en la CAP es una interfaz. Simplemente lo que tenemos que hacer es conectar las dos y que al final en la máquina anfitriona podamos usarla, tanto con backend y frontend. Bueno, primero vamos a hablar sobre la máquina que tenemos aquí, nuestra máquina de Alma Linux. Como primero se instala la primera máquina de Alma Linux, la instalamos. Al instalarla, al principio yo tuve un error bastante problemático que era sobre el internet, pero lo solucioné de una manera rápida. Simplemente busqué otra ISO, lo logré al principio en la instalación confirmar que esté conectado a internet, y en este caso lo puse o sea, descargué una ISO de Alma Linux con interfaz gráfica. Como primero creamos, o sea, simplemente descargamos el MySQL, descargamos la versión de MySQL que el profesor nos proporcionó, la cual es la 5.7.43. Entonces descargamos MySQL, sencillo. Al descargar MySQL tenemos que crear, o sea, que crear la base de datos que vamos a usar. En este caso el profesor nos proporcionó un archivo en el cual se encontraba todo el SQL. Aquí podemos confirmar que el MySQL está corriendo. Entonces nosotros entramos al MySQL en sí, pero mediante la terminal. Entramos mediante la terminal aquí está, con MySQL-u root-p. Nos pedirá una contraseña y nosotros ingresaremos la contraseña. Y pues que ahí estamos dentro, ¿no? Aquí en este caso yo puse show database para ver la base de datos que tenía. En este caso, en este momento yo no tenía ninguna. Y pues bueno, puse todo el query que el profesor nos proporcionó, que era la base de datos elecciones its. Y este query no lo proporcionó, lo tengo ahí descargado y simplemente lo copié, lo pegué y se afectaron todas las tablas. Aquí por accidente lo repetí varias veces. Y aquí puse otra vez show database y aquí ya podemos confirmar que tenemos la base de datos elecciones. Ya con eso de aquí salimos, pero antes de todo eso tenemos que confirmar nuestro IP. Aquí tenemos que confirmar nuestro IP. ¿Cómo confirmamos nuestro IP? Simplemente con el comando ifconfig. Tenemos nuestro IP, este IP va a ser importante porque esta IP es la que vamos a usarla para poder conectar la base de datos de esta máquina virtual a la otra próxima máquina virtual mediante Workbench. Bueno, de aquí ya salimos, no hay ningún problema. Antes de eso, si hay error y todo eso, es probable que tengan errores, pero es simplemente porque tenemos que primero activar los puertos del Alma Linux. Necesitamos activarlos y proporcionarlos mediante el firewall. Entonces aquí podemos ver que me pide contraseña y tengo el 22TP, el 80, el 81 y el 3306. Ya con esto ya tenemos los puertos activados, no tenemos ningún problema. Y eso sería todo. Pero si realmente no tienen problema con eso, no pasa nada. Ahora entramos a lo que es la máquina virtual de Windows Server. Como primero aquí tenemos varias cosas. Primero, para conectar la base de datos necesitamos tener en el método de conexión, tiene que ser estándar TCP IP over SSH. Esto nos va a ayudar a que nosotros podamos conectar nuestra máquina virtual que tenemos de Alma Linux, conectar la misma base de datos que estamos usando ahí, conectarla acá mediante un túnel, ¿no? Entonces nosotros ponemos conexión name localhost. ¿Por qué ponemos el nombre de localhost? Porque hay archivos que tienen este nombre. Entonces, para no perjudicar
o a que haya problemas, simplemente usamos el nombre localhost. Entonces ponemos el SSH del hostname. Este SSH es justo el que estaba aplicando yo anteriormente, que necesitamos la IP, que era muy importante. Esta IP que requeríamos del Alma Linux la vamos a usar justamente aquí. Vamos a poner nuestra IP del Alma Linux, vamos a poner dos puntos con el puerto 22. Entonces, en el SSH username es muy importante también esto, porque yo al principio pensaba que era root. Pensé que era root porque era como lo que todos, o sea, normal, como lo básico, lo predeterminado. Lo predeterminado sería la palabra. Pero el problema es que cuando yo creé la máquina virtual de Alma Linux, yo creé un superusuario. Y ese superusuario lo llamé Alma Linux y le puse una contraseña. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo. Con este problema tuve varias horas y simplemente era que teníamos que usar el nombre de Alma Linux para poder ingresar a la base de datos. Entonces aquí no se cambia nada. El de MySQL, que es en el de la máquina de Windows, es localhost con el puerto 3306 y con el usuario root. Para que vean, vamos a confirmar. Yo tengo mi contraseña, la ingreso rápidamente. Como ven, está perfecto, que la conexión ha sido exitosa. Puedo yo entrar a la máquina virtual, a la base de datos sin ningún problema. La base de datos, y aquí podemos ver que está la base de datos que creé anteriormente, que es Electionist, con las tablas de candidatos, curso, estudiante, mesa y voto. Perfecto. Ahora ya teniendo eso, tenemos que descargar el IIS. Necesitamos descargar IIS, necesitamos descargar para poder usar la página que el profesor nos proporcionó, que llamaba votaciones. Entonces lo que nosotros vamos a hacer primero, ante todo, tenemos que crear una nueva regla. Creamos una nueva regla en IIS. Disculpe, aquí. Creamos una nueva regla de IIS, la cual se va a llamar MySQL. No, esta nos va a ayudar para que no haya ningún problema cuando se trate de la conexión y que funcione la conexión entre la página web con nuestra base de datos. Especialmente esto solo normalmente es en Windows, porque en Windows hay bastantes limitaciones, entonces tenemos que de alguna manera darle reglas o darle motivos para que no haya problemas en usarlas. Entramos en el IIS. Tenemos el IIS, nos tenemos un apartado, la cual es para crear este tipo de páginas. Nosotros lo que vamos a hacer es crear un sitio. Creamos un sitio llamado votaciones. Creamos el sitio llamado votaciones y vamos a usar aquí agregar sitio web. Aquí pongo votaciones, ya lo hice, pero no lo voy a hacer, pero para aplicar el nombre de sitio de votaciones. Aquí la ruta es donde nosotros descargamos lo del profesor, que el profesor nos proporcionó la página llamada votaciones. Y ya pues, aceptamos. Aquí es muy importante tener todas las IP no asignadas. Cancelar, no hay ningún problema. También había algo bastante importante, que era en el interpub www.root votaciones. En common, aquí tenemos el XML. El XML era pensé que tuve bastante problemas también con esto. Es para poder hacer las conexiones, ¿no? En este caso yo había cambiado, había puesto la IP del anterior, había la IP de la anterior máquina virtual, había cambiado el puerto porque al principio no me funcionaba, tenía un error que no entendía, pero simplemente había entendido después que como estamos usando la máquina de Windows y ya estamos usando la base de Windows, entonces con usar localhost ya es suficiente. Usamos localhost porque ya está la base de datos en nuestro host. O sea, la estamos cogiendo de otra máquina, pero ya está en el host. Estamos haciendo con los datos del host. Entonces, pues por eso ponemos en servidor localhost, el puerto que pusimos anteriormente en el Workbench 3306, la base de datos que creamos en el Alma Linux, el usuario que va a ser en este caso root, porque es de localhost, root, y la clave que es la mía, que es del 1 al 8. Entonces, con esto teniendo explicado, eso tienen que tenerlo muy en pendiente, súper importante para que pueda correr. Entonces, teniendo esto explicado, bueno, tenemos nuestra página principal de votaciones creada y ya estaría conectada a la base de datos.
como expliqué anteriormente en el XML. Y pues bueno, yo lo reinicio, lo detengo, lo inicio, lo examino para que vean que funciona. Funciona en la máquina, primero vamos a probar en la máquina de Windows. Funciona totalmente. Aquí voy a poner administración, perdón. Administración. Como podemos ver, podemos entrar. Y ahora vamos a confirmar que desde mi máquina también, aquí, desde mi máquina Anfitrión también funciona. En este caso necesitamos, ¿cómo podemos ingresar nosotros desde la máquina Anfitrión a lo que hicimos anteriormente en la máquina virtual de Windows? Bueno, necesitamos primero la IP. La IP la necesitamos para poder ingresar. Entonces nosotros vamos a ingresar abrimos el CMD, para buscar la IP, ponemos el comando para la ipconfig. Aquí nos proporciona el IP, que es mi 192.168.201.136, perdón, y lo vamos a ingresar. Yo la tenía yo puesta 192.168.201.136. Le doy enter. Como podemos ver, también podemos ingresar. Ingresamos. Le pongo también administración. Y podemos ver que también podemos entrar en administración. Bueno, ahorita vamos a confirmar que la base de datos esté funcionando. Vamos a ingresar un número de mesa, vamos a ingresar un presidente y vamos a ingresar un secretario. Y para que vean que sí se almacena en la base de datos. Entonces, como primero voy a ingresar el número de mesa, voy a poner el número 1. A ver, ahí. El presidente va a poner mi nombre. Y el secretario, pues vamos a tener como ejemplo el día. Listo. Guardamos. Y para que vean, perfecto, se almacenan mis datos, se almacena el secretario, se almacena todos los resultados, se pueden ver. Y ese sería todo mi trabajo. Muchísimas gracias.